¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en la tertulia última de esta temporada de la tertulia de los martes. Nos acompañan esta noche don Jaime Romero, buenas noches. Buenas noches. Don Alfonso Campamón, buenas noches. Buenas noches. Doña Beatriz Correa, muy buenas noches. Buenas noches. Y don Eusebio Bautista también, muy buenas noches. Eusebio Bautista ha dejado sobre la mesa esta bufanda, echándome en cara que ayer, cuando íbamos a hablar lo que hacemos siempre en la tertulia de política, no hablamos de política, y él hoy yo, bueno, pues yo también Es que uno entera hablando de fútbol y un programa de política, digo, joder, hay que tener, pues mañana me llevo yo. Era el momento. No, pero estuvo muy bien el programa. sí estuvo bien. Bueno, Desde el punto de vista del espectador, yo estaba haciendo mi ejercicio de espalda, como la noche y me sirvió para relajarme. muy bien. ¿Y con qué empezamos? ¿Usted quería decir algo o Sí, nos no, metemos no, directamente con Alfonso Campamón? Alfonso siempre tiene preferencia. Yo creo que usted va a agradecer estos 2 meses de descanso, me parece. No, a mí me... A mí me da pena ahora que he cogido carrerilla. ¿Pero que te da pena de mí o...? No, de pena de que se acabe la temporada, digo. Parece muy bien. Pero nada, iré guardando, iré Doña guardando. Beatriz, yo también le echaré de menos, le mandaré algún WhatsApp de vez en A ver si es verdad. Bueno, aparte no tengo un almuerzo, ¿no? Sí. ¿Eh? No tengo un almuerzo. Sí. Sí, pero tengo un almuerzo. No te vi una comida, o eras tú el que pagaba. Tú tienes que pagar un almuerzo. No, Juan Yo no sé si es verdad, pero ahora lo paga y ya está. Yo no sé, la cuenta era de ustedes, pero nosotros nos unimos. Pasa la Vamos. pelota, pasa la pelota. Aquí alguien dijo de un almuerzo. ¿Verdad? Me suena eso. Y si Vamos a ver. señalan, yo creo que era el presentador. Pero yo creo que de todas formas ahora en verano Hace las mucho comidas calor, son ¿verdad? copiosas, hace Ah, no te mucho preocupes, calor. el marisquito La se semana que divide viene bien. estoy yo fuera, pero la siguiente yo lo llamo, voy a ir a comer a la marinera. Mira, un reconocimiento a los tertulianos. Voy a ver si los reúno a todos juntos. Ah, qué guay. Buen detalle. Una mesa completa, ¿no? Aunque no sé yo, porque lo mismo a él no lo dejan ir porque es de Podemos, entonces ocurre. En fin, Yo tengo libertad de mis propios actos, siempre y cuando... ya sabe que yo. No, ya, sé que usted sin meterse conmigo... Oye, me llamó mucho la atención, ahora recordando lo de la Unión Deportiva, no fue ninguno de los concejales de Podemos, de Las Palmas, si se ¿Al puede, ayuntamiento? al ayuntamiento, Sí, al resto. estaban sí. todos. Sí. Ah, pero no los vi en la foto. Es que se fueron antes porque tenían una asamblea, claro. Ah, vale. No, de todas formas es que... No, me llamó la atención porque digo, ay, no vi a ninguno Pero en la sí, foto. estuvieron todos ahí, estaban Sí. todos Vale. ocupando ahí, aplaudiendo a los jugadores y abrazándolos. Y don Jaime en primera fila. Sí. Yo también. Yo no pude ir. Señor pero Cardona en fue segunda, Javier. eso sí. Yo estuve ahí. Es verdad, Javier estaba muy Fue una contento fiera con- ya, Sí, yo de repente que había puesto y digo, bueno, pues nada. Lo cierto es que fue un granito esto, ¿eh? Estuvo muy bien. Estuvo muy Y bien. bueno, Y comentábamos antes que la diferencia de la subida esta a la del 2000 no tiene nada que ver. Un éxito de público, de suavidad, de que la gente no se extralimitó en ningún sitio. Muy bien. Yo creo que la gente está además con el ánimo levantado. sí, pero además ¿Había más sin- seguridad esta vez? No sé si más seguridad o más tranquilidad. No, pero. ¿Fuiste al pero estadio? a lo mejor en el estadio había más seguridad, pero. En las calles, No, había eso iba a decir 50.000 que 50.000 personas. en ese personas no bloque. haya habido ni un incidente, nada. La cosa. Yo creo que lo del año pasado. sí, Hombre, la gente estaba... Que se ha aprendido y además este año en relación al anterior yo creo que hemos sido un referente precisamente por lo contrario, es decir, el ejemplo de la salida que se le dio a los seguidores del equipo contrario, preparados todos en fila, animando a los seguidores, aplaudiéndolos, ha sido una noticia que ha dado la vuelta a nivel nacional precisamente del buen hacer y del buen comportamiento de la afición, ¿no? Y yo creo que precisamente eso nos ayuda un poco a quitarnos la espinita de lo que pasó el año pasado, junto evidentemente con la consecución del ascenso. Pero en fin, Bueno, pues empezamos con la política. empezamos con la Ya política. Tenía que rectificar, porque el martes pasado hablé aquí de las frases que dijo una concejala, María del Pilar, que es del grupo de Las Palmas de Gran Canaria Puede, que es de ECUO, con respecto cuando prometió por la ecología política. Me quedé yo así, ¿y eso qué es? Pues el viernes me la presentaron después del pleno. Me estuvo contando que eso es una teoría política que está funcionando desde hace unos cuantos años, desde ese año 72 exactamente. Ella pertenece a ECUO y efectivamente hay un montón de información en internet de ecología política, que no es ni de izquierda ni de derecha, se me recordaba lo de Mamita. Podemos, no, ni de arriba ni de abajo, y es una Puedes especie... pactar con doña Beatriz, entonces. Y Yo no pacto. curiosamente está muy extendida en Europa. ECUO tiene, los verdes tienen eurodiputados, ellos también tienen un eurodiputado a tiempo parcial, parece que 2 años ellos y otros 2 años otro más en España.
y que, bueno, yo rectifico, la ecología política existe como igual que el socialismo, el comunismo, el marxismo, hay un área más, una reflexión política que efectivamente trata de evitar o lucha contra el productivismo. Lo contrario del capitalismo y el marxismo es que aumentar la productividad. Ellos la productividad es slow, despacio. Y efectivamente ponen a la persona en el centro de su acción. Y bueno, me pareció muy sensata hablando el otro día, y por eso cuando aquí decía que eso no existe, existe. Doy fe de que existe y cuando uno la mete tiene que sacarla. Muy bien, sí, se lo ocurre. Pues a mí me gustaría comentar algo referente a la manifestación La ley electoral. de la reforma de la ley, por la reforma de la ley electoral. La verdad, me quedé contenta, me hubiese quedado mucho más contenta si el nivel de asistentes se hubiera duplicado, vamos, quintuplicado, pero sí hubo una cosa que me molestó, y me molestó con referencia a la gente de Podemos y de Las Palmas Si Se Puede. Está claro que esto lo organizó un foro cívico, que son Demócratas para el Cambio, y nos pidieron la colaboración a todos los partidos políticos, colaboramos pero sin distintivos ninguno, o sea, simplemente como uno más, y ahí un poco animando a los afiliados, los simpatizantes, etcétera. Y la verdad que me molestó un poquito el que intentaran politizar esa manifestación. De hecho, antes de arrancar ya apareció una pancarta de Las Palmas Si Se Puede. Noemí, la parlamentaria de Podemos, tuvo el detalle de ir a decirles que por favor la quitaran, pero bueno, volvieron otra vez, o sea, en un sentido de que estás intentando aglutinar a toda la sociedad, claro, independientemente del partido político, ideología, de lo que sea, sino simplemente por modificar, por crear una nueva ley, y que aprovechen eso para dar su cuñita política, pues... No, ahora que lo dices, ya, ahora caigo. Los partidos políticos ninguno llamaban, no íbamos símbolo, ni con camisetas ni nada, que iban, o sea, al final de la manifestación y con bandera, las banderas típicas de color morado con el círculo, y cantando además Si Se Puede y demás. Era un pacto no escrito de que nadie iba con... Me llamó la atención que ahí lo vimos en la propia manifestación, donde los propios organizadores tuvieron que llamar la atención, incluso desde el escenario, decirle, miren señores, por favor, compórtense, porque efectivamente invadieron el escenario, pusieron las pancartas enfrente del escenario con la imagen intentando meter la pancarta delante de la otra. Y ahí estábamos muchos partidos políticos representando dentro de la manifestación, precisamente intentando impulsar la reforma de la ley electoral, ¿no? No queda nada con eso. Yo siempre que he asistido a una... Hay otra cosita nada más. Sí. Otra cosita. Que me agradó mucho ver a don Augusto Hidalgo en la manifestación. El día que nos reunimos, no recuerdo qué día fue exactamente, que nos reunimos en el ayuntamiento, creo que fue el martes. Cuando terminé le dije, espero verte el viernes en la manifestación. Sonrió, como diciendo, bueno, y al final, pues bueno, recogió el guante y estuvo allí. Ha habido varios militares que fueron... Me alegré mucho de verlo. Hay una cuestión que no está escrita, pero que es un poco de principio, que cuando yo he ido a una manifestación que no hemos convocado al Partido Socialista, no llevamos ninguna enseñanza. Ninguna. Ese era un poco el pacto que había. Apoyamos la manifestación, pero sin el protagonismo lo tiene el que convoca. De hecho, llegó a circular en las redes. En el de mayo siempre han ido los sindicatos y los partidos. O sea, yo me he sumado a la manifestación, pero no hemos llevado ningún tipo de bandera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo no fui a la manifestación porque tenía un compromiso que no podía ir, pero sí muchos miembros de mi partido, empezando por Augusto Hidalgo, alcalde, Aridane Romero, y estaba también, Medina, etcétera, etcétera. Estuvimos en la manifestación y bueno, hubo muchos. Lo que pasa que, bueno, el que no los conoce, pues pasan un poco desapercibidos porque pueden ser militantes de un partido como de otro. El PSOE no ha firmado el manifiesto, el PP sí. No. El PP, yo nada más llegar vi a María Australia y a... Sí, pero Blanco, eso ella había firmado. Hace 20 años que ustedes no van a una manifa, no saben cómo se funciona eso. Que ya no va a reír, porque en 20 años Australia no he visto ninguna manifestación. No, pero no sé, en cambio el PSOE, que no firmó el acuerdo, el compromiso, estaba en la manifestación. Sí, porque se apoya una reforma electoral que ya en el pacto del anterior gobierno de la comunidad autónoma se llevaba el estudiar la reforma electoral. Estudiar la reforma electoral. Pero es que no es tan sencillo. Lo que esperamos es que ahora los que están ahí, desgraciadamente nosotros no estamos,
sigan apoyándolo, pero desde el Parlamento. Sí, nos parece muy lógico. En esta legislatura no sale ni de broma. Hoy lo ha dicho coalición, ayer lo volvieron a decir, se referían al PP que aprueben el estatuto, que está, el estatuto reduce del 30 al 20 y del 6 al 3. Sí, pero los topes no la toca, y coalición ha dicho que bajo ningún concepto se toca, y los bomberos tampoco. Pero que aprueben qué estatuto. Porque el estatuto que está... Pero que lo retiró. No se retiró. ¿Quién lo sacó en aquel momento? Pero lo volvieron a mandar. Claro, pero independientemente de esto, es decir, la reforma de la ley electoral y el estatuto de autonomía no tienen por qué ser sin ninguna duda. Por un lado está la ley electoral, que es lo que está diciendo Eusebio es que en el estatuto figura una rebaja a los topes electorales. Es que coalición no quiere la modificación. Quiere rebajar los topes un poquito. Un poquito. Coalición lo dejó claro. Y del 6 al 3. Pero la triple paridad ha dicho en el tuit que mandó, la triple paridad es sinónimo de igualdad, según Coalición Canaria. Nosotros, como bien comentaba antes, el problema que tenemos nosotros no es solo de los topes electorales, es la propia representatividad del Parlamento de Canarias, que a día de hoy el 17% de la población de Canarias elige la mitad de los parlamentarios que están ahí, y el otro 83 elegimos al resto, es decir, entre Gran Canaria y Tenerife elegimos a la mitad nada más de los representantes, ¿no? Sobre esa base se construye el Parlamento de Canarias y vemos que sucede lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que la tercera fuerza en votos está siendo actualmente la que más consejeros se lleva del gobierno de Canarias. Con 34.000 votos. Sí, pero yo, don Jaime, si le digo una cosa, nosotros desde eso es un ejemplo, que eso es lo que está pasando a día de hoy, y por eso la gente se está manifestando en la calle, por eso está la gente... No se está manifestando en la calle. Una cosa es una manifestación, otra cosa es que se manifieste en la calle. Ahora se está manifestando en la calle para impulsar la reforma de la ley electoral, para que lo que está pasando en Canarias. No, pero no es cierto que la tercera fuerza con menos votos resulta que es el que tiene el mayor número de consejeros. Sí, vamos a ver, eso es ahora y ha sido siempre. Lo que yo le digo a don Jaime, que yo estoy diciendo que el Partido Socialista siempre ha sido partidario de la reforma de la ley electoral. Pero yo quiero decirle, pero que usted o es usted excesivamente joven o es usted excesivamente olvidadizo, porque es que ustedes han gobernado el gobierno de Canarias durante un montón de años. Puede que sea, no crean, es que excesivamente joven para usted, pero bien, excesivamente joven, pero usted no lo sabe. Precisamente por eso tenemos que intentar mejorar las cosas. Claro, pero el Estatuto de Autonomía se hizo cuando yo no tenía ni conciencia, es decir, ahora toca modificar ese tipo de cosas. No me refiero a eso, me refiero que ustedes han estado cogobernando esta comunidad autónoma durante muchísimos años. Es decir, y en esos momentos no se ha tocado. Y el PSOE estaba diciendo que se tocara. Es decir, que o le digo que o es muy joven porque de eso no se acuerda, o es olvidadizo porque de eso no lo recuerda. No miren para atrás, miren para adelante. No, hombre, de todas formas, el PSOE apoyaría la historia es algo que nos viene muy bien para no cometer los mismos errores en el futuro. Pero es que se pegan toda la tertulia. No, yo no me pego toda la tertulia. Uno diciendo lo que hizo el otro, que no hizo. ¿PP PSOE tendría mayoría en el Parlamento? ¿No? PP PSOE no, pero la han podido tener en otro momento. Sí, han podido tener y no han querido. O sea, vamos a ver. Coalición no baila sola, siempre baila con alguien. Y ese alguien, cuando está en el gobierno, se pone callado y firme. Y lo que diga coalición se iguala. El PP durante 12 años y al PSOE entre los 4 pasados y esto. Claro, pero yo quiero decir que lo que estamos hablando de tercera fuerza que forma gobierno no en la legislatura del 2007 que forma gobierno, que tiene un poder que ya no está respaldado pero que recordemos que en el año 2007 cuando se presentó Juan Fernando López Aguilar sacó 26 diputados, le faltaban 5 para la mayoría absoluta. Hicieron una pinza entre el Partido Popular y Coalición Canaria en contra del marvotado del 26. Pudieron gobernar, correcto. En el ayuntamiento la acaban de hacer entre el PSOE y Podemos y el Partido Popular es el que más. No es igual. Yo tengo que rectificar que no es igual. Porque en aquel momento efectivamente Juan Fernando llegó a ese importante número, pero no gobernó por culpa de Juan Fernando. Bien, porque era imposible pactar con él. Era una cosa. Juan Carlos pudo porque ya estaba hecha la pinza desde un acuerdo con el PP para cambiar la ley electoral. Y no llegó. Todos han podido hacer. Porque el PP porque el PSOE apoyaba esa ley. Era el PP y el PSOE, porque coalición no va a aceptarlo. Y entonces que tenían más de 40 diputados no lo aceptaron. Y ahora tienen 39. O sea, ahora hay una minoría de bloqueo que es 18 de coalición y los 3 gomeros 21. No se cambia nada si ellos no quieren, porque hace falta 40 diputados. Se acabó la historia. Sí, no es una mayoría simple, es una mayoría cualificada. Reforzada, sí. Bien.
¿Qué iba a decir? No, que al final este tipo de circunstancias lo que acaban es propiciando lo que vemos también, que es desafección. Es decir, cuando tú percibes efectivamente que el partido menos votado de los mayoritarios es el que más peso tiene en el gobierno de Canarias, que es además el que maneja la presidencia del gobierno de Canarias, ya, efectivamente, la situación está complicada. Y ahora que hablamos del gobierno, podemos seguir hablando del gobierno de la región. Hoy se ha marcado un hito en la historia política, porque por primera vez tenemos una mujer presidenta del Parlamento y encima de Gran Canaria. Lo que pasa es que no nos engañemos, porque el Parlamento no lleva gestión. Claro. O sea, yo eso como cortina de humo para los que dicen, es que claro, como la presidencia y vicepresidencia está en Tenerife, la presidencia del Parlamento no me mezcla las lechugas con las papas, que no pegan. La presidencia del Parlamento es un cargo honorífico muy bueno, el segundo en el mandato, pero no pincha ni corta nada en absoluto. Por lo tanto, los que estamos ojo a visor a ver qué pasa con el gobierno de Canarias, cuántas consejerías de verdad y de peso le tocan a Gran Canaria para intentar equilibrar el gobierno, estamos con la escopeta cargada. Los que están contra el insularismo, yo soy insularista, yo sí, y por lo tanto cabildista. Tenerife ni de broma hubiese admitido esta situación. Es una guerra civil. Si esto pasa aquí, Tenerife nos queman los aviones y los barcos, pero no nos dejan entrar. Eusebio, lo que es ilógico que estemos hablando de la triple paridad, que lo que hace es dar prioridad a los territorios sobre las personas, y ahora hablemos que porque una persona ha nacido en Tenerife o ha nacido en La Gomera y no ha nacido en Gran Canaria, hay un desequilibrio en la autonomía. Yo creo que no es así. Un momento. O una cosa... Precisamente lo que está hablando aquí de eliminar la triple paridad. Para evitar ese tema. Sí, pero si quieres eliminar la triple paridad, ¿por qué pasa? Porque la vicepresidenta y el presidente hayan nacido en Tenerife. Si son presidentes... Sí, con esa yo pregunto, claro, porque vamos a ver. Pero con esa premisa, ¿por qué no quita la triple paridad? No, porque hay una cuestión. Vamos a ver. Porque yo les quiero decir una cuestión. Vamos a ver. En esta ocasión, tanto la presidenta como el presidente han sido fruto de unas primarias. Unas primarias que han sido regionales. ¿Me permite un momentito? Unas primarias regionales. Es problema interno. No, claro, ¿cómo que no? Pero vamos a ver. Pero que es que no solamente han participado los partidos, han participado los ciudadanos que han querido participar. Pero si los ciudadanos. Perdón, déjeme. Aquí, una cosa pero vamos que a ver. votan los ciudadanos y otra cosa lo que aparece en el Parlamento. Solamente le digo una cosa. Yo quiero hacer un discurso completo, no a medias, interrumpido y constantemente por usted. Venga. Yo le pido que me deje hacer el discurso. Claro, porque me permite. No con usted porque aquí somos más. Ya, claro, voy hacia la minoría. Hacia las minorías, porque usted está en la posición. Vamos a ver. Yo lo que quiero decir es una cuestión. Han sido fruto de unas primarias, con lo cual en Canarias se ha elegido al representante socialista, que es una mujer, Patricia Hernández, como cabeza de lista del Partido Socialista. Y Coalición Canaria ha elegido a un tinerfeño también como cabeza de lista. Eso no tiene nada que ver. Vivirá uno en Las Palmas y otro en Tenerife, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Tenerife, pero gobiernan para toda la región. No pueden gobernar únicamente ni para Tenerife ni para Gran Canaria. No es verdad que vivan en islas diferentes. Van a seguir en sus casas. No. Una cosa es que luego vengan aquí a los actos oficiales. Vamos a ver, la residencia oficial está aquí o está en Tenerife. Sí, cada 4 años en cada sitio. No significa que vivan. ¿Cómo que no? Entonces, entonces va a ser como si señor Olarte que quería montar la televisión en un barco. Pues bueno, no me cuente usted a mí esas historias. La presidencia, esta legislatura está en Tenerife. No, ahora toca No, perdón. Paulino estaba en Tenerife. La última estaba en Tenerife, por eso y ahora toca en Canarias. Que Clavijo va a estar aquí en la residencia que tienen ahí en Ciudad Jardín. Eso no se lo conté ni loco. En San James. Bien, vale. Lo que quiero decir, pero de todas formas, la política es una política regional. No podemos entrar. Yo sí soy defensor de los cabildos. El pleito en Gran Canaria o Tenerife no es regional de ayer, esto lleva 100 años. Sí, pero lo que no podemos ahora mismo es echar, ya va siendo hora de dejar el proyecto insular. Para que pase eso, tiene que cambiar la política. No, para que pase eso, Coalición Canaria tiene que dejar de tener pero vamos a ver, si el pleito, si esa conciencia regional la tuviésemos todos, ¿cuál es el problema entonces de eliminar la triple paridad? No, si ¿cuál es el problema de estar protegiendo a las islas Lanzarote, Ventura, Hierro, Gomera? Porque yo dije el otro día que la triple paridad... Si todos tuviésemos esa conciencia...
un hombre, un voto, y se acabó la historia. Sí, pero vamos a ver, hay dos cuestiones que históricamente, ¿qué ha llevado la triple paridad? Ahora es hora de cambiarlo. La triple paridad llevó a que las islas menores no se quedaran retrasadas en función de las islas mayores, pero ahora estaban muy retrasadas, entonces se han igualado. Y ahora mismo lo que hay es una reforma, hay muchas fórmulas. Una fórmula es hacer una lista regional para la mitad del Parlamento y la otra lista únicamente... Bien, vale, pero eso habrá que discutirlo. Y no se puede decir a priori. Como tienes 40 diputados, no los tienes. Además, que de todas formas sigue siendo ilegal, porque en este momento Fuerteventura tiene mucha más población que La Palma y sigue teniendo como figura el reparto de diputados que tiene la isla de Fuerteventura para no romper la triple paridad, porque es que esa triple paridad conlleva a que este Parlamento sea de los pocos parlamentos españoles que el número de los miembros es par. Y la diferencia entre la mayoría y la minoría son 2 votos. Cuando en el resto solamente es un voto. Ahora mismo la mayoría son 31 y la minoría 29, 2 votos de diferencia. Sin embargo, en el ayuntamiento son 29, la mayoría 15, la minoría 14, un solo voto. Y por eso, porque no se puede dividir por 2 un número impar, es que eso matemáticamente es imposible. De cualquier forma... Entonces, por eso es la triple paridad. Y por eso tenemos 60 diputados. Tendríamos que tener 59, 61. No, hombre, como todos me atacan, yo quiero hacer un discurso completo. Y tomando como base también lo que comentaba Eusebio, yo creo que también hay que esperar un poco a ver cómo se configura el gobierno. Es decir, evidentemente, a día de hoy, que ya la presidenta, que ya el presidente y la vicepresidenta de Tenerife ya llama la atención. Pero es que el gobierno del que salimos tenía un vicepresidente de Gran Canaria y al final era como no tener nada. Con lo cual, tampoco ganamos en eso, ¿no? Habrá que ver efectivamente cuál es la distribución y habrá que ver también cómo va caminando el gobierno de Canarias. A mí me preocupa mucho el gobierno de Canarias, porque precisamente lo que es un gobierno que tiene pinta de ser una tendencia continuista de ese gobierno que nos tiene como la peor comunidad, de las peores comunidades en desempleo, como la comunidad con mayores listas de espera que estamos viendo en la sanidad, como la comunidad que tiene muchísimos problemas estructurales y que no se están tomando decisiones para poder mejorarlas, ¿no? Con lo cual, efectivamente, habrá que darles también un poco de tiempo, digo yo, a que terminen de configurar el gobierno de Canarias, siempre teniendo en cuenta lo que ya comentamos, que nos llama desde luego la atención, que es el hecho de que el presidente y la vicepresidenta ya... Pero vamos, yo creo que en ese sentido es algo casual, o sea, en eso estoy de acuerdo con Alfonso. Pero el cabeza de lista de coalición salió por Tenerife y la cabeza de lista por el PSOE salió de Tenerife. Te lo pongo al revés. Si en estas elecciones... Cuando iba a votar... Nosotros nuestra cabeza de lista era por Tenerife también. ¿Qué coalición hubiera presentado un cabeza de lista de Gran Canaria? Alguien dice, pero si usted vota a coalición, sepa que el candidato es este. Y si vota el PSOE, también. Y además, en Gran Canaria. Se dice aquí. Y además, si salen los dos son para Tenerife. Aquí no vota nadie al PSOE y a coalición, hombre. La gente no solta, eso se sabía. Porque sabe, eso se sabía. No sabe. El problema que tenemos, el 80% de la gente no sabe. Y el problema que estamos, y al final también es un poco derivado de lo que comentábamos antes, de la ley electoral, es decir, al final tenemos una representatividad distorsionada, donde efectivamente hay partidos que han sabido hacerse fuertes y representativos en las islas menores y aprovechando el sistema electoral ganan fuerza en el Parlamento de Canarias con una representativa que no es la real, que no es la que le da el volumen de proporción de personas que les han votado. Eso está pasando a día de hoy. Tenemos la representación de coalición en Gran Canaria. Sí, bueno, pero como eso, 300 más que ha pasado por otros lados, efectivamente. Al final eso es el gobierno de Canarias que nosotros tenemos a día de hoy. Y sobre eso hay que construir o hay que ver qué es lo que se hace. En ese sentido, ¿cuántos parlamentarios tiene el PSOE aquí en Gran Canaria? En Gran Canaria tres. Por lo tanto, si usted habla de composición del gobierno, resulta que Coalición Canaria... Un diputado. 4. De los 15... La cabeza de lista del PSOE aquí ya se la han quitado en medio del gobierno. Que yo no sé cómo esta gente hace esto, porque era para coger a Carolina y decir, no, usted va a ocupar una consejería de peso, pues se la han quitado de medio. No, porque en política se considera que la presidencia del Parlamento tiene un peso superior a una consejería, pero a Gran Canaria eso le importa un pepino, porque el Parlamento no está aquí, sino está ahí enfrente. Por lo tanto, cuando empiezan a distribuir las consejerías, ¿qué le toca a Gran Canaria? Porque también a las Islas Menores hay que compensar. No voy a disparar hasta que no los tenga, pero contestando antes a Jaime, no podemos mezclar las churras con Marina diciendo que el gobierno que hemos tenido es el peor gobierno.
Porque si hablamos de gobierno, hablamos de financiación. Y si hablamos de financiación, entonces para mirar para algún lado, pero no miraremos para Madrid, para el señor Rajoy. Claro, pero no porque es que el País Vasco tiene 2.200.000 habitantes y un presupuesto de 11.000 millones. Aquí tenemos 2.100.000, tenemos 6.000 millones, 5.000 millones. ¿Pero quién aprobó la financiación de Canarias? Don Jaime, yo lo que estoy es alucinado. Lo firmó un tal José Estoy alucinado porque... Don Jaime, lo firmó el señor si me Soria. permite un segundito, yo estoy alucinado, porque yo no sé si usted lo que dice se lo cree o no se lo cree. Si se lo cree, malo, pero si no se lo cree, todavía peor. Es decir, usted está diciendo cosas que es que no dicen la verdad. Es decir, la financiación que ha habido en empleo, en vivienda, en transporte, en carreteras, en el agua, en la depuradora del agua, es porque ha cortado el grifo el señor Rajoy. ¿O usted qué quiere? ¿Que aquí en el gobierno de Canarias le den la maquinita y empiecen a sacar dinero? Esa es la propia financiación. Que nosotros, si me permite un momento, hay una deuda histórica con Canarias, desde que está el Partido Popular en el poder, terrible. Dígame usted qué pasa con la carretera de la aldea, que ahora sí, ahora mismo ya ponen 27 millones, pero ¿y antes por qué no? Es decir, todo eso, no me lo cuente, los planes de empleo, usted no me cuente una milonga, los planes de empleo ha ido 40 millones de euros que ha quitado el gobierno del señor Rajoy, siendo la comunidad con más desempleo que hay en toda España. No me cuente usted, por eso yo dudo si usted lo que dice se lo cree, porque entonces es muy grave, y si no se lo cree también es muy grave porque nos está engañando. A mí me encanta el Partido Socialista porque ellos no tienen culpa de nada. No, nosotros tenemos culpa de mucho y le hemos pagado. Hemos pagado. La culpa siempre la tienen fuera. Y las perras a buscarla fuera y cualquier la gestión. El gobierno canario no tiene ningún tipo de perra, ni de competencia, ni tiene nada. Ningún tipo de responsabilidad en lo que está pasando. Es lo que me está diciendo usted aquí ahora. No, vamos a ver, que la carencia que tenemos en educación... ¿Cuánto puso cuando estaba usted gobernando el gobierno de municipal? Yo te dejé hablar y ahora me lo cuenta. Sí, ahora me lo cuenta, sí, pero cuénteme. Porque una cosa es la financiación, que es importante y es lo que estamos hablando, las competencias que tiene el propio gobierno de Canarias y la financiación que le viene para eso, que también la tiene, y después está cómo se ejecutan esos fondos. Porque, por ejemplo, y hablando de empleo, un claro ejemplo, fíjense cómo con las políticas de empleo que se está impulsando desde el Partido Popular se está consiguiendo revertir la situación. El Partido Socialista, con los planes Zapatero, los planes de financiación de pan para hoy y hambre para mañana, lo que consiguió fue duplicar las cifras de desempleo en Las Palmas de Gran Canaria. Eso fue lo que hicieron ustedes con las políticas de empleo que ustedes quisieron impulsar, y la realidad es que son políticas erróneas y que por mucho dinero que tú tengas y que te gasten en eso, al final es como tirar el dinero por la ventana. Hay que invertir, hay que saber en qué se invierte el dinero público, hay que saber gestionarlo. Y eso es el problema que ustedes tienen. Claro. Como no saben gestionarlo, claro, lo que acaban por de eso hacer es echarle la culpa a los demás. Tiempo por este lado. Solamente una cosita, por eso la ciudadanía les ha retirado el 40% del apoyo, porque lo han hecho ustedes maravillosamente bien. Alfonso, déjame recordarte que ustedes han caído en concejales. Sí, hemos perdido 3.000 votos. Y ustedes es que en oposición perder 2 votos... Porcentualmente es casi igual. Y en oposición es peor todavía, perdió el sol. porque ni siquiera gestionado. Sí, aquello es el 40. Bueno, porcentualmente un 40 y un 20 pero tampoco para tirar voladores cuando tú has perdido un 20%. Pero el Partido Socialista ha tenido los peores resultados en las elecciones municipales. En el país de los ciegos es la ley. En este caso, el ciego es el PP y el tuerto es el PSOE, que nada más que perder un ojo. Esto es así. Vamos a hablar de otra cosa más del Parlamento que también es importante, si a usted no le importa. Ahora interviene usted, porque en la Constitución del Parlamento se han repartido los 5 puestos de la mesa entre 3 partidos políticos. Pero por primera vez, el 25% de los parlamentarios han quedado fuera de la mesa. Y eso es muy grave, muy grave. O sea, los 7 de Podemos, los 5 de Nueva Canaria y los 3 de los Homeros son 15. Sobre 60 un 25%. Se han quedado a 3 velas. Eso no empieza bien. Este Parlamento no empieza bien. Sí, de acuerdo que los otros tienen el 75%, pero es que siempre se tiene en cuenta las fuerzas. Y una de los dos, los Homeros no, pero uno de los otros dos tenían que haber entrado. Y haber entrado significaba que en vez de tener 4 puestos entre el PSOE y el PP, hubieran tenido 3, que ya es mayoría. Ellos tienen 3. Uno, el Partido Popular, que es el que tiene, y otro para el Podemos o Nueva Canaria. Pero de verdad que en la historia del Parlamento nunca ha pasado que un 25% de los parlamentarios se están en la mesa. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. Y esto empieza a no ir bien. Por eso yo, el gobierno, estoy con la mosca detrás de la oreja. Porque estas cosas... Le voy a tener que dar a usted Viva Porús para que le despeje la nariz y entonces... Creo que... puede ser una buena idea. Me pongo Viva Porús. Las cosas que no están funcionando en este momento... funcionan de forma extraña. De forma extraña. Pero yo vuelvo a lo mismo, lo que comentábamos antes...
mientras Coalición Canaria siga teniendo el peso que tiene, esto no puede caminar. No puede caminar porque la representatividad está claro que no es la que define lo que en realidad quiere la gente. Y un caso típico, lo que estaba comentando ahora, en el tema de Gran Canaria, pues vamos a tener un gobierno durante 4 años que en Gran Canaria, por ejemplo, prácticamente no es representativo. ¿Por qué habría que quitar un poquito, y sobre todo el tema de la triple paridad? Más que nada porque volver siempre a lo mismo con el tema del pleito insular, yo creo que ya llega un momento que tenemos que decir que parar eso, o sea, parar eso. Y eso quizás quien lo pueden hacer son los partidos nacionales, no nacionalistas. Quizás son los que, por eso a mí, sinceramente, no me preocupa que Patricia Hernández sea de Tenerife, no me preocupa que Clavijo sea de Tenerife, igual que tampoco me preocupó que Melissa Rodríguez pues fuera de Tenerife también. Es lo que tocó, es lo que eligió la gente. Hay que respetarlo. No lo respetaré en el momento de que efectivamente las cosas vayan hacia un lado o hacia otro, pero la representación que tenemos en el Parlamento, ya sea en la mesa, ya no sea en la mesa, no es la que debería. Claro, el problema, y todo pasa por lo mismo, por la reforma de la ley electoral. Ese planteamiento suyo siempre ha sido el de canario universal. El buenismo, ¿no? El buenismo. Somos todos buenos, todos iguales, pero no es verdad. Pero si esta situación, como dijo Eusebio antes, se hubiese dado la inversa, bueno, vamos, allí nos prenden fuego, hombre. Hay tiros. O sea, el otro día oía... ¿Pero había tiros por parte de quién? De Tenerife. De Tenerife, sí. No hables de Tenerife en general. Sí, habría tiros por parte de Coalición Canaria o Tenerife. De Tenerife. Yo ya no estoy hablando de Coalición Canaria. Tenerife. Román el otro día le oí hacer una diatriba con respecto a este tema. Y él tiene gente en Tenerife que vota Nueva Canaria. El presupuesto de este año, 100 millones de euros para presupuestos de obras hidráulicas. Dice, para Tenerife. Gran Canaria tiene 2 millones, la isla no sé qué, 100 millones. Y cuando dice, ¿y por qué esto? No, es que fueron fondos europeos que los de Tenerife no son más listos que los de Gran Canaria. Claro. Hay alguien que dice, aquí hay fondos europeos y vete a buscarlos y te los consigues. Porque hay un lobby en Bruselas, claro, que lo tienen ellos montado. Sin lugar, de Tenerife además, claro, no hay nadie ya de Gran Canaria. O sea, entonces, esas cosas ya la gente no se chupa el dedo. La oficina que tiene Canarias en Bruselas son todos que de Tenerife. Sí. Todos. Y no antes había un hombre destacado que se llama Carlos, ¿cómo se llama el presidente de Cabildo? Estaba allí. Carlos Alonso. Carlos Alonso estaba allí también. Era del PP y eran todos siempre de Tenerife. Por eso es que el que por casualidad vengan fondos europeos a obras hidráulicas, nada más que para Tenerife, aquí la gente no se chupa el dedo ya. No se chupa el dedo. Yo lo que quiero decir a lo que ha dicho doña Beatriz, que si el gobierno de Canarias, el gobierno en Gran Canaria no es representativo, yo quiero decirles que vaya, hacemos un símil de lo que el gobierno nacional, de que nos ha valido a Canarias tener un gobierno, un ministro en el gobierno de Canarias que sea canario. Yo hubiera preferido no tenerlo. Yo en este caso desde luego que tampoco. No hubiera preferido no tenerlo, con lo cual eso no es ninguna ventaja. Ninguna ventaja. También digo, el gobierno nacional pues no puede ser de cada una de las provincias un presidente, un vicepresidente, porque entonces tendríamos que tener 54 vicepresidentes. No, yo lo que quiero decir es que si nosotros llegamos a conseguir, si me permite un momentito, yo creo que no tiene, hombre, no se sostiene porque no se quiere sostener. Yo quiero decir que no tiene nada que ver, demagogia pura. No es demagogia, no tiene nada que ver de donde uno haya nacido para obrar en justicia y en equidad cuando uno llega a un puesto representativo en el gobierno. Se nota que tú no nació en Canarias. Eso en Canarias no se cumple así. No, hombre, por favor. No es verdad. No es verdad. Que no tiene nada que ver. Yo creo que no es así. Pero bueno, de todas formas, sí le quiero decir que en la mesa del Parlamento tampoco entraba en todos los grupos políticos. Porque tiene una limitación la mesa, a no ser que la hagamos más grande. Te repito la fórmula, era muy sencillita. Sí. En vez de tener 4 los grupos que gobiernan por mayoría justita, se pueden tener 3 que ya es mayoría en la mesa. Y los otros 2, uno para el PP y otro para Podemos. Eso es lo que sería justo. ¿Y Nueva Canarias? No, pero es que no puede, como no puede entrar todo, tú puedes meter 4. Y entonces 4. Y si meten 3, ¿qué diría Nueva Canaria? ¿Que es el único excluido? No, y también puede llegar a un acuerdo para que Podemos esté durante 2 años y Nueva Canaria sí, un Tenseri, ¿no? Claro. Como han hecho en Terror, ¿no? Hay cualquier fórmula menos lo que han hecho. Que me parece fatal. Porque han dejado al 25% de los diputados sin representación en la mesa del Parlamento. Yo creo que no, pero bueno, de todas formas yo no estoy de acuerdo con los Tenseri, con el tiempo parcial. En absoluto. ¿Y Emilio Mayoral? No, Emilio Mayoral no estuvo en Tenseri. No fue. Él fue en contra del Tenseri. Sí. Correcto. El tema de Terror que ustedes sacan, porque nosotros hemos apoyado a Isabel Guerra con todo y más, porque había que quitar a un cacique en medio.
Bueno, lo que ha salido en la prensa, lo que dijo ayer esta mujer, lo que está saliendo hoy, de lo que ha pasado en estos 24 años en Terror, va a haber más de una investigación. Me parece muy bien que la haya, pero que me parece muy bien. Yo creo que Emilio Manuel había estado metido en eso. No estaba en el Taisés. Eso fue un tema de Pepe Sinte, de este chiquito Mauricio y, sí, es verdad, y otro más. Estaban entre... Pero que a Juan de Dios, vamos, es que no había por dónde coger aquello ya. Bien, yo digo que si las cuestiones que estén y que se busquen, pero lo que no puede ser es que ahora yo no estoy de acuerdo, pero bueno, respeto la voluntad popular, respeto de que haya 2 años del gobierno de Isabel Guerra, que antes era del PSOE y había optado, era de izquierda socialista incluido. Y por arte y magia del Trasmayo. Y del Trasmayo se ha pasado a Nueva Canaria, pero me parece bien. Yo sí quisiera saber. Es que el alcalde de Terror, independientemente de las consideraciones de Isabel Guerra en el Cabildo, en Canarias, que eso es otra historia, siendo concejala Isabel Guerra en Terror, llega por la mañana un día a su concejalía y tiene 4 cajas de cartón con sus cosas metidas dentro y fuera. Eso es lo que hizo Juan de Dios con Isabel Guerra. Yo no estaba allí, bien. Yo lo único que quiero decir que si estamos criticando de que la tercera fuerza política gobierne, es alcaldesa con 2 diputados, con 2 concejales. Es decir, que no tiene ni siquiera ningún tipo de mayoría, es la alcaldesa con 2. Entonces, ¿quién no está criticando? No, porque estábamos criticando que si la tercera fuerza política es la que llega a ser presidente de gobierno. Y aquí la última fuerza de Terror es la que llega a ser alcaldesa. En Las Palmas está la tercera fuerza. Pero en Terror se ha votado una persona, un voto. De cualquier forma, es muy diferente a lo que pasó en la al final, toda esa reflexión que tú estás haciendo, Alfonso, y también Beatriz, nos lleva yo por lo menos en mi caso, claro, a cuestionarnos el sistema electoral que tenemos montado. Es decir, lo hemos visto el otro día, lo estamos viendo. Es decir, que efectivamente, que al final por arte birli birloque de los pactos estemos viendo municipios donde un partido con 1 o 2 concejales de la suma de lo que sea se acaba cogiendo la alcaldía, no es representativo, como está pasando, o lo que ha pasado en Badalona, donde se han juntado todos los partidos para hallar al Partido Popular, no, por poner un ejemplo, juntando independentistas con socialistas, todo el mundo ahí, todos pegados. La verdad que eso al final lo que acaba generando es, si ya teníamos una percepción de desapego por parte de la ciudadanía hacia la política, es que yo creo que después de esto ya... Pero es lo que los ciudadanos han querido en Santa María. Si no votan así. Vamos a ver. Si los ciudadanos supieran previo a la votación con quién vas a pactar y cómo vas a pactar, otro gallo cantaría. Por supuesto que sí, yo comparto toda la posición. No son tontos. No, son tontos cuando interesa, cuando no interesan, no. No se saben los pasos. Y si aquí sale uno diciendo yo no voy a pactar con Podemos y el otro te sale diciendo yo no voy a pactar con el PSOE, y al final, a vuelta de todo, al día siguiente te dice mira que lo que dije, yo dije no voy a pactar con el PSOE. El PSOE aquí no ha pactado con Podemos. Yo no soy del PSOE y no soy sospechoso. ¿Y lo del Cabildo entonces qué? ¿Lo del Cabildo qué es entonces? En un municipio salen 8 fuerzas políticas, es porque el ciudadano está cansado de votarle a los de siempre y busca quien sea, alternativas las que sean. En Santa Vida 8 y en Telde 8. ¿Cómo conformas tu gobierno? En Telde el concejal, el alcalde, creo que son 4 los concejales. Pero te digo una cosa, si previa a eso supieras por lo menos con quién no vas a pactar, o a posteriori, es decir, un sistema de segunda vuelta, clarifíqueme usted cómo va a pactar, clarifíqueme usted el programa, vete a un sistema de segunda vuelta. Es decir, lo que no puede ser es que si tú te presentas con programas y con todo, y habrán hecho en el pasado todo lo que quieras que hayan hecho, pero yo tengo 32 años y estoy viendo esto desde esta perspectiva, ¿no? Y tú dices, oye, cada uno se presenta con su programa electoral, pasan las elecciones, y resulta que para suman 8 partidos y cada uno hace con el programa electoral lo más hoy limpio, porque al final lo que hay que es sumar para pactar y acaban pactando una cosa que no tiene nada que ver con el programa electoral que se habían planteado. Mira, no estoy de acuerdo contigo. Usted está a tu revolución. El acuerdo es que no es verdad lo que dice. Parece que los programas tiran la papelera el día siguiente, no es verdad. Pero es que estás basando es que en Cataluña el PSC ha pactado con la CUP para echar en balón al alcalde de Barcelona. No, yo te estoy hablando a nivel general. En Las Palmas, yo te estoy hablando a nivel general. Coge los 3 programas y míralo, son primos hermanos, tienen pequeña diferencia. Eusebio, yo te estoy hablando a nivel general, te estoy hablando de lo que ha pasado, por ejemplo, en Badalona, donde el Partido Socialista ha pactado con un partido anarquista independentista para echar al Partido Popular. Eso está pasando a nivel general y en toda España, casuísticas 1000. De todos los partidos. Los socialistas pero porque el sistema lo está. Yo sigo pensando que es importante
que el ciudadano antes de votar sepa por lo menos con quién no vas a pactar. Vamos a ver, yo lo que quiero independientemente después de los resultados. Y si hace falta una segunda vuelta, que se haga. ¿Qué es lo que vas a hacer para gobernar? Lo que don Jaime está diciendo es pura demagogia y le voy a explicar la razón. Sí, le quiero decir. Alfonso, ustedes estamos don Jaime y toda la mesa. Don Jaime, ¿me permite usted? Gracias. En Extremadura, en la legislatura pasada, ustedes pactaron con Izquierda Unida, ¿eh? No se olvide, para darle solamente la presidencia de gobierno. Bien. Y en el Tenseri que hubo aquí en el año 91, estaba don José Miguel, el señor León, el señor Sintes y el señor Mauricio. Y el señor Mayoral, que tenía mayoría con 10 concejales. El PP tenía 7, mayoritaria. La fuerza mayoritaria tenía 10. 7 el CDS y 5 ICANN. Oye, me está sonando algo. Y eso era así. Entonces hicieron un pacto que fue un tripartito Tenseri, 18 meses cada uno. Vale. Lo que pasa que luego hubo una moción de censura y eso es muy parecido a lo que ha pasado ahora en el Ayuntamiento de Las Palmas. Los tribunales echaron abajo, de acuerdo, porque era yo quiero... Y tuvo Sintes que marcharse a su casa sin ser de cualquier forma. Muy parecido. Y aprovechando ese fue el primer, estamos confundiendo. El primo de José Vicente fue en el 87-91 y esto fue el 99. Señores, yo independientemente de la hemeroteca, sí quiero poner sobre la mesa lo siguiente. Efectivamente, eso se está produciendo y está produciéndose con todos los partidos, pero se está produciendo porque la ley electoral no es clara, porque la ley electoral hace que la gente vote una cosa y al final acabe pasando otra. Y lo que tenemos que hacer, entiendo yo, es impulsar las modificaciones, que la gente tenga clarito qué es lo que va a hacer. Pero si solo se está pidiendo... Malinformar al televidente. No es la ley electoral, es la aritmética, que se necesita una mayoría para gobernar. No es la ley electoral. Un sistema de segunda vuelta. Hombre, pero yo, por ejemplo, yo quiero decir una cosa. Lo que no estoy de acuerdo es un sistema mayoritario. En Andalucía el PSOE no tiene la mayoría. No, señor. Un sistema mayoritario es injusto. ¿Usted sabe lo que significa un sistema mayoritario? Segunda vuelta no necesariamente es mayoritario. No, a ver, cuéntame. Ocurre que efectivamente, el caso por ejemplo de Las Palmas de Gran Canaria. Oiga, usted el sistema mayoritario llega a una situación es en la que más votos tenga. Pero yo se lo explico porque no me lía usted a mí. Se juntan, me parece muy bien. Se juntan Las Palmas puede, Podemos, ECUO, Izquierda Unida, Canarias por la Izquierda, el Partido Humanista, el PSOE y Nueva Canaria, y hacen un programa electoral y plantean, oye, nosotros vamos a gobernar en estas circunstancias. La otra fuerza mayoritaria, la que consiga aglutinar, y de repente nosotros como Partido Popular hubiéramos conseguido aglutinar a 1, 2, 3 partidos o ninguno o lo que fuera. Y los ciudadanos hubieran tenido claro qué es lo que iban a encontrar. El sistema francés. Sí, pero don Jaime, usted me cuenta que el señor Aznar tuvo que hablar catalán en privado para llegar a hacer su gobierno. No me cuente. Yo precisamente Finlandia gobierna en minoría y no pasa nada. Si estoy planteando una reforma, no es porque crea que lo que está bien. Yo sí quisiera cambiar un poco el tercio. Y le recuerdo que en Andalucía no están gobernando en mayoría. Me toca hablar a mí ahora, Alfonso. Se puede gobernar en minoría, don Alfonso. El domingo salió un articulillo, le pregunté una entrevista a Javier Doreste. Erasmo Doreste. Sí, Doreste. Sobre el tema de su compromiso de disolver la Asamblea de Las Palmas Puede a 2 semanas de llegar al gobierno. Y dijo que era un error. Confiesa que es un error, porque efectivamente se quedan sin órgano que les mande, que están a ver cómo lo estudian, para que siga funcionando la Asamblea y hacerlo flexible, de manera que sigan gobernando. Pero no son 8 partidos, como tú decías, él habla únicamente de 3. Está Podemos, ECUO y el Partido Humanista, que son los que tienen representantes. Y luego ya lo de Izquierda Unida, Canarias por la Izquierda. No, y luego hay algunos representantes también, no entre los 6 que son vienen de Izquierda Unida, ¿no? Pero que vamos, que se van a estudiar, están trabajando para ver cómo hacen algo, porque claro, al no tener detrás un órgano de respaldo, cualquier cosa que hagan tienen que llevar una asamblea, y las asambleas son como son, las carga el diablo. Entonces están trabajando en ello para ver, y además pide perdón, diciendo que efectivamente fue una irreflexión, que no se puede estar así, porque yo creo que ellos tampoco pensaban que iban a gobernar, ¿no? Y entonces se han encontrado con un gobierno y que tienen que llevar lo que se aprueba en el gobierno municipal, antes de eso llevarlo a la asamblea. Vamos a pasar una temporada buena, ¿eh? Sí. Pero hasta ahora no están metiendo la pata mucho, ¿eh? Van hilando fino. Están en la prensa en los momentos clave. Ayer y hoy han salido con problemas de vivienda urgentes en Tamaraceite.
Todavía el sótano de Samarcete de la señora. No nos hemos metido con los presupuestos, que es la parte importante. Dele tiempo todavía. ¿Qué quería usted plantear? No, yo quería plantear el tema de que, bueno, ya ha salido el alcalde diciendo que en Las Palmas va a haber una oficina antidesahucios, porque los ayuntamientos sí pueden luchar contra los desahucios, que en los 2 últimos años de gobierno del Partido Popular ha habido 100.000 familias que se han quedado desahuciadas sin casa. Entonces, para evitar ese tema... ¿Dónde? En España. En España entera, 100.000 familias. 100.000. No, en 2 años, 100.000. En 2 años, la última legislatura, según hoy, los datos hoy por la mañana, eran 500 y pico mil familias las que se habían quedado jorobadas. No, pero yo digo con desahucio ejecutado, 100.000 familias se quedaron sin casa. Entonces va a haber una oficina antidesahucio. Yo tengo que cuestionar esos datos. Usted está hablando de 2 millones de personas más o menos en la calle. Eso no me lo creo yo ni lo escucho. 100.000 familias. Decían que sí. Hoy salió el dato. 500.000 por 4. Estamos hablando de 2 millones. No, yo no estoy diciendo 500.000, estoy diciendo 100.000 casos. En fin. El impago de hipotecas es el 1%. El 1% es el impago de hipotecas. El dato que ha salido hoy por la mañana. Pero en serio, es que no todo es ese argumento. El Chiqui, el Chiqui, que ayer se me sentó en un desahucio y tal, que se tuvo que ir después porque no era un banco, era alguien que quería recuperar con toda la ley en la mano. Mire, eso no se puede considerar demagogia aparte, don Alfonso, no se puede considerar, hombre, porque ustedes llaman de ese argumento y no hay quien se lo crea, de verdad. Yo no sé qué organismo el que dio el dato hoy por la mañana. Hoy la SER ha hecho a nivel nacional, ha salido en todos los informativos. 100.000 familias en 2 años. Y decían de 500 y pico mil desahucios, de los que se han llevado a la práctica 50.000, que efectivamente los han puesto en la puerta de la calle. Que aún así, con la nueva legislación española de protección, hay 30.000, aparte de esos 50.000, que se han podido mantener durante 2 años con un alquiler social, ya que no podían pagar. O sea, que es verdad eso, esto que son cifras, y además decían que existía un peligro, claro, de que España, que tiene una legislación muy antigua, que no es homologable a la de Europa, el derecho a la vivienda, que es un bien reconocido, en España no hay derecho a la vivienda. Entonces, decían que iban a tener que buscar una fórmula, porque efectivamente algo no cuadraba. Con lo que pasa en Francia, en Italia, en Inglaterra y en España, no es posible. Y luego damos un dato más curioso. El 1%, la vivienda pública en España es el 1% de todas las viviendas. En el Reino Unido, el 24%. Sí. En Holanda, el 32%. O sea, es que son países, el Reino Unido no es un país social como España, una constitución social. Ahí sálvese quien pueda, en la economía capitalista el mercado es el mercado. Bien. Pues tienen un 24% de viviendas públicas. Pues probablemente esa es la solución, porque si usted tiene una vivienda y la tiene alquilada y el inquilino no le paga, estoy de acuerdo con usted. ¿Qué hace? O sea, ¿no lo desahucian? No. ¿Y entonces qué pasa? Lo que pasa es que hay una gran parte son viviendas de banco. Ahora, el caso de Madrid, con las viviendas públicas y los fondos buitres que le han comprado viviendas públicas y cuando no me pagas te pongo en la puerta de la calle. O sea, son casos mucho más sangrantes porque son viviendas sociales encima. Visocán, Gobierno Canaria, legislatura pasada, claro, por impago de alquileres, Gobierno de Canarias. Sí. Eso es lo que no puede ser. Claro. Pero la institución pública debiera salvaguardar eso. Pero si no está cuestionando usted la propiedad privada. No. Entonces, está claro, cuando era propiedad privada, está claro. Ahora, que un banco, que es el que te tiene hecho la hipoteca, como no puedes pagar el importe, no te da un alquiler social, porque estás en una mala situación y te ponga la puerta a la calle, eso, y tenga el piso vacío, que es el gran problema, que es que el piso se queda vacío. Oiga, sí, pero no se queda disponible, porque al mismo tiempo, si el banco no hace eso, viene el Banco de España y le dice, usted tiene que provisionar esto, porque resulta que lo que usted dice que tiene no lo tiene, no es suyo. No, pero siempre puede Juan Carlos hacer lo que se está haciendo ya, un alquiler social. La propiedad sigue siendo del banco, te suspendo la hipoteca y te dejo pagar un alquiler social, con lo que ingresas algo, tú no te vas a la calle y dejamos las cosas como están. Eso es. Yo no recuerdo ahora mismo el porcentaje, pero España es uno de los países de la propiedad inmobiliaria es muchísimo mayor que en el resto de Europa. En el resto de Europa, y en cambio la pública la más baja. Evidentemente. ¿Pero por qué? Porque en Europa existe lo que es la vivienda de alquiler, mucho más que la cultura aquí es de propiedad, la propiedad inmobiliaria, y eso es cierto. No sé, no me acuerdo ahora mismo del porcentaje, pero es un porcentaje comparado con el resto de Europa. Lo que tú hablas del Reino Unido, es que esos porcentajes por sí mismos son engañosos, porque dices vivienda pública el 26%, pero es que vivienda privada no llega al porcentaje que tiene la vivienda privada en España.
¿me entiendes? Porque allí no hay propiedad inmobiliaria. Todo el mundo pues vive de alquiler, no vive como propiedad. Y eso es una cuestión que no es defecto ni es virtud, es una cuestión que hay en España, que la propiedad inmobiliaria está apegada a ese derecho de querer tener una casa en propiedad en lugar de vivir de alquiler. Pero bueno, dicho eso. Por cierto, esta oficina antidesahucio, ¿cuál es su...? La oficina, primeramente, acoger y estudiar a todas las personas que avisen que tienen un desahucio. Ya lo dijo el alcalde, que hablará con los bancos para que les avise cuando tienen un desahucio. Habrá unos abogados y habrá una cuestión de poder parar ese desahucio y llegar a un alquiler social, va a haber paliar ese tema. En el Cabildo. En el Cabildo también lo y va a haber, van a estar interconectadas para tener, efectivamente, tener mayor flexibilidad, mayor capacidad presupuestaria, porque ahí tendrán que salir parte de los 10 millones eso que quiere meter Antonio Morales en temas sociales. Tendrán que ir a la irán para eso, a ayudas sociales, etcétera. Efectivamente habrá que esperar un poco a ver cómo la construyen. Por de pronto lo que han hecho, eso sí, que la asesora jurídica que estaba gestionando todo el tema de desahucios de la OMIC, que era de nosotros pivotábamos las políticas en colaboración con la plataforma estos desahucios, la han quitado, con lo cual vamos a ver cómo. ¿Y dónde la han pasado? En esa oficina antidesahucio. No, en esa no, en la alcaldía hasta donde yo sé. Sí, pero pendiente de que habrá. Sí, pero vamos a ver. Yo lo que le quiero decir a ustedes es que vamos a ver. Pero después hay una cosa que tengo que decir. Si el Cabildo cree que por de pronto lo primero que han hecho ha sido quitar a la asesora jurídica. Carmen Hernández Entelde también tiene otro. Estamos otra vez. No, lo normal es que las oficinas tengan al final un mando único y el Cabildo sea quien las coordine. Exactamente. Porque si no, estamos duplicando las competencias. Sí, pero que quiero decir que es que el Cabildo no tiene un territorio en sí, es toda la isla. Las competencias de los concejales están desde el viernes pasado. Sí. ¿Por qué? Porque se tomó posesión el sábado anterior, pero todas las competencias las tenía el alcalde. Aunque hiciera delegación de competencias, ha salido una ley nueva, la ley de la comunidad autónoma, que tenían que llevarse a pleno, con lo cual llevan gobernando 4 días. Dejen respirar un poquito porque están tomando posesión de todas las cuestiones que tienen. Es que parece que aquí don Jaime ya está cargando como si lleváramos los 4 años que ellos han llevado. Lo que estoy poniendo sobre la mesa es que la estructura que nosotros teníamos con una asesora jurídica para apoyar en el caso de desahucio, lo primero que han hecho, efectivamente, el lunes empezaron a gestionar, el martes ha sido quitar a esa persona. Le acabo de decir a usted la alcaldía, que se crea una oficina antidesahucios, con lo cual no tiene que ser la oficina, la oficina municipal. Crearán otro organismo para hacer lo mismo, es decir, poner un abogado para intentar ayudar a las personas, pero bueno, que eso ya estaba ahí y lo primero que han hecho ha sido quitarlo y llevárselo al alcalde. Una cosa es Autir Desahucios y otra es la OMIC. Explique usted la OMIC. La OMIC es un señor que le han engañado en una tienda, va a la OMIC a presentar una reclamación. No me cuente usted. Usted tiene una visión muy reducida de la OMIC. Sí, y usted la tiene muy amplia. Sí. Demasiado amplia. Pues acórtela un poquito y en el término medio está la virtud. La OMIC va mucho más allá de nos quedan 9 minutitos. ¿Van a sacar ustedes el tema de la bandera de Pedro Sánchez? ¿Para qué? Como ha habido mucho... Pero si es una mentira de principio a fin, ¿para qué quiere que lo saquemos? No es una mentira, no. ¿Cómo va a hacerle creer a la población española un tipo que saca la bandera detrás, que es españolista, patriota, y le da el gobierno de la ciudad de Valencia a un independentista catalán? No tiene nada que ver. Pura filfa. Pura filfa. Vamos a ver. No tengo tiempo. Es una buena campaña de marketing. No me nada más, pero no real. Es muy buena campaña ante los ataques del radicalismo. Me pongo la bandera y ningún signo del PSOE. Ningún símbolo del PSOE. Obama sale con la bandera de Estados Unidos y este sale con la bandera nacional. Y ambos con esposa. Exactamente. Y el traje rojo haciendo juego con la corbata de Pedro Sánchez. Vamos a ver. Venga, hombre. Esto a lo mejor encandila a algunos bobos que todavía no se han enterado de qué va por ahí. Pero no tiene nada que ver una cuestión. Un tema municipal más. El viernes hubo pleno y se aprobaron los sueldos de los concejales, teniente alcalde, de todo el mundo y de los concejales en dedicación exclusiva, los de gobierno. Y claro, nos llevamos una sorpresa cuando veíamos que los concejales de Podemos no dijeron nada en ese momento, pero al terminar levantaron la mano para decir que ellos... Levantó Ángel Sabroso con todo, dijo, oye, nos llama la atención que aquí hayan votado los sueldos y aquí todos callados y nadie dijo nada. Es lógico, porque primeramente para poderse bajar el sueldo tienes que tener. Es lo que decía, si no tengo no me lo voy a bajar. Entonces, no, pero yo voy a la segunda parte que es más curioso. Efectivamente, dijeron luego públicamente que se lo iban a bajar y ya han comentado que van a tener 3 veces el salario mínimo interprofesional, que son 1.900 y pico euros. Pero lo llamativo no es eso. Es que parece ser que el alcalde ha concedido o le ha dejado que ese dinero no vaya al partido, sino se quede en la alcaldía. O sea,
ahora van a haber concejales A y concejales B. El concejal A, con una dedicación exclusiva, gana 38.000 o 42.000 euros, y el concejal B gana 24.000. Y eso se va a dar en Las Palmas. Yo creo que es buena noticia, porque efectivamente, si hay 6 concejales a 1.000 euros menos todos los meses, por 14 pagues por 4 años, en la ciudad se va a ahorrar una pila de miles de euros, ¿no? Pero es curiosísimo, porque es la primera vez que eso pasa en España, que hay concejales con la misma dedicación ganando diferencias de 1.000 euros. No, yo creo que no ganan diferencia. Sí. Lo que se aprobó es un sueldo igual para todos los concejales. Sí, pero ahora el alcalde ha dicho que le va a permitir que tengan un sueldo más bajo. No. Sí, ellos tendrán ese sueldo. Lo que ocurre es que hay que estudiar de qué forma no les perjudica fiscalmente. Porque si mis ingresos son de 40.000 euros, tengo que hacer la declaración de la renta en cuanto a mis ingresos. Sin duda. Si mis ingresos son menores, tengo que hacer la declaración de la renta menores. Los concejales todos cobran igual. Pero no, porque otra cosa es que el alcalde le ha concedido que cobren menos. No. Se lo ha dicho, salió en una entrevista que como que sí. Vamos a ver. No lo que le llevaron al pleno, pero sí. Vamos a ver. Pero lo que se está estudiando es de qué forma se puede cambiar de que yo tengo un salario y yo de pronto doy a determinada ONG, al ayuntamiento, a Pepe Pérez o a Juanito Navarro, le doy X dinero. Pero sin embargo, en función de lo que gana. Evidentemente. Pero Entonces, no es el caso. Sí, ese es el caso. Así, ellos dijeron que se bajaron. Eso ya está inventado, eso lo hago yo con mi sueldo todos los meses. Eso es lo que hacen los Los de eurodiputados. Podemos en el Parlamento han dicho que se bajan el sueldo. Los eurodiputados del Podemos lo han dicho a nivel Europa y no se lo han dejado. Entonces ellos tienen que cobrar todo y luego de ahí dar una cantidad. Pero aquí el alcalde les ha dicho que está estudiando para ver si pueden bajarse el sueldo directamente. Una fórmula de que no les afecte, claro, de que tengan que tributar por un Por lo tanto, significa que le va a permitir ganar menos. Sino que a ver que figure en una nómina la cantidad real. La realidad, claro. Eso es, no la totalidad que después tú. Traducido es concejales A y concejales B. No, con dos sueldos diferentes. Vamos a ver, ¿Cómo que no? Pero vamos a ir cerrando. Eusebio, Beatriz. Nada, yo me llamó la atención porque pensé, a lo mejor un poco por ignorancia, de que cuando viera las retribuciones que iban a tener los concejales, habrían 6 que tendrían una retribución menor. Pensé que se podía hacer. Me llamó la atención efectivamente que estaban todos al mismo, y efectivamente Javier Doreste dijo después que ellos se iban a bajar el sueldo. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé. Sí, no lo lo que sé. están estudiando. Pero la idea era que ellos se iban a bajar. Entonces, lo normal es que nómina cobre lo que dice que van a, lo que realmente van a cobrar. Claro. Porque bueno, eso después Bien, yo lo que usted no me acaba de decir de que le parece demagógico lo de la bandera, ¿no? Es que si me vuelvo a hacer el tema de la bandera, tengo 7 argumentos más aquí. O sea, sí, bien, vale. Podemos estar media hora más si quieres. Podemos hablarlo, pero yo le quiero decir que hará algo que estaba apropiada por un sector de la población y que es una bandera de todos los españoles, mía también la es. Y también quiero decir... Soy socialista y también es mía. Por eso mismo, pues de todos. Sí, sí. De todos. Lo que pasa bueno, es que de todos no, determinadas áreas progresistas se hicieron dejación de sus derechos y se apropió una parte de la ciudadanía. Pero bueno, lo que quería decirle, aparte ¿Qué empeño en dividir a España en dos? No se ha dividido, al contrario. Yo estoy diciendo todo lo contrario. No. La bandera es de todos. No. De todos, sí, incluso de los socialistas. Usted no lo utiliza en ese sentido. Sí, yo lo utilizo en ese sentido. Y lo que quería decir que se van a abrir, este programa ya no estará, el 1 de julio los comedores escolares, y se han aumentado las plazas de los comedores escolares para los niños de Las Palmas de Gran Canaria en un 10%, dando cabida a primero y segundo de la ESO. Es una norma de educación de la Consellería. Sí, bien, pero va a costear el ayuntamiento el personal, el transporte, la seguridad, etcétera. Son 4 colegios menos de los que se costeaban en el anterior. Pero no lo hablamos por colegio, lo hablamos por niños. Bueno, pero por colegio, el personal, la apertura y tal. Pero el personal, la apertura, menos colegios. Son 4 colegios menos. Pero lo que se va en lágrimas se va en suspiro, porque si haber 4 colegios menos, los transportes serán mayores. O que usted me quiere contar otro tema. Gran dolor del corazón del alcalde, que se negó todo lo que pudo. Claro, con el dolor del señor Cardona, que ya no está, pues hace 3 años cuando se pusieron en marcha los comedores escolares. Dice que ya no está, parece que... No, que ya no está como alcalde, quiero decir, está como concejal, tiene todo su derecho. Pero que se negó
empezó a colaborar con el gobierno de Canarias para dar... Nosotros abrimos 3 años consecutivos los colegios. Sí, pero si le digo el primer año. Es más, le digo el primer año. colegios de los que van a abrir ustedes. Don Jaime, y eso pero vamos es una a ver, realidad. la cantidad no tiene que ver con la calidad. En la próxima temporada, por favor, lo separa. Lo mismo, Yo se no va así. estoy- Lo que pasa es que él No, hombre, quiere... yo lo que sí quiero, yo creo que ya... A ver, quiere hacer lo que no ha podido hacer es durante poner sobre 4 la años. mesa que están intentando anunciar una medida que ya se lleva ejecutando a lo largo de los 3 años. Y es más, que la están anunciando, poniendo sobre la mesa que además hacen con menos colegios, con lo cual menos gasto, porque No, lo que es señor, la apertura... eso es falso. De lo que, No es menos de lo gasto. que nosotros la impulsamos en su Además, momento. usted no impulsó nada, no me apunte usted. Ahora que yo me impulsé. Ahí ya te pasaste. Pero Ahí ya te que impulsamos, pero si fueron ustedes en Que contra lo de ello hicieron sin totalmente. impulsarlo, no. La calmó el alcalde con el tema. Hacer el Claro, impulsar claro. es lo mismo, La porque al calmó el final- alcalde. La que armó el alcalde como las ayudas a domicilio, lo mismo, que le Alfonso, cuidar a su familia. Si quieres me dejas terminar, porque yo creo que Sí, al sí, final sí. son las palabras. Solo están anunciando lo que ya existía, que ya se hacía, como la gran medida que He dicho un 10% más. al final nos estamos quedando lo mismo. Con lo Un cual, 10% más. esto es lo que hay. Bien. Bueno, habrá que despedirse, ¿no? Para el verano que vamos a empezar. Ahora hablar de la bandera. Feliz decirte, por favor mío. Feliz San Juan. Feliz San Hoy Juan. es San Juan. Esta noche. No, hoy, mañana es San Juan, Esta felicidades noche, a todos los Juanes y las Juanas. Y justamente cuando termine esta tertulia me voy a hacer mi propia hoguera. Claro, pues yo soy Juan. Ay, ¿verdad? Claro, Ya lo tengo preparado ahí, en fin. Esta fiera, en casa. En casa, sí. Pues cuidado. No te vayan a aparecer los ecologistas y te... No, hombre, no vaya, no se te vaya una chispa y acabas liándola en la casa. Digo. La hoguera no la va a hacer en la casa. Ecologistas. Ellos están con los ecologistas por ahí y les aparecen por aquí. No, lo ¿sabes? que sí me ha parecido muy bien, hablando de la noche de San Juan, de que esta noche en la playa de las Canteras va a haber muchísima gente, la publicidad que se ha hecho de que cada uno recoja la basura y lleve sus bolsas de recogida de basura y basura selectiva para no manchar tanto la ciudad. Hablando de eso me mosquea mucho. He estado viendo reportajes ayer por la tarde y por la noche de hogueras en las playas de media península. Y aquí no se pueden hacer. En Alicante, en todas las playas hay hogueras. Concurso de hogueras. Es una pena que se haya perdido En el esa. municipio hay también en varias playas del municipio de Gran Canaria. ¿Y nosotros por qué no podemos tener ni siquiera una hoguerita de Yo la me playa? imagino que porque la ley de costas lo prohíbe. Nada Aquí más. sí, en toda la península no me fastidies. No hay costas. No, es un tema Mire, municipal. yo le puedo dejar una opinión, una vivencia propia mía. Cuando yo hice un programa musical en televisión española en la playa de las Canteras, vino Costas y me quiso poner una multa por utilizar la playa. Pero había pedido permiso. No que pidiera permiso, pero es que no se Hombre, puede si hacer tienes nada en la permiso, playa. generalmente Si te tienes dejan. permiso, Si no, te dejan. se han hecho campeonatos, Las playas de conciertos, Alicante actividades, hemos hecho montones. tienen varias hogueras, varias hogueras y con competición Sí, entre hombre, ellas. con permiso. Alicante, playa. Igual que Valencia, y Alicante. aquí nada hay. En fin. Esta noche para las Canteras. Felicidades. A saltar las que tenga bolitas y a buen pegarse el verano. bañito de San Don Juan. Juan Carlos, que tenga buen verano, que se lo ha merecido después de soportarnos durante los 8 meses de curso político escolar que hemos tenido aquí, con nuestros debates, etcétera, etcétera, y yo me lo he pasado muy bien. Muy Y bien. le doy las gracias. Pues a disfrutar muchísimo el verano, aprovechen, descansen y felicidades sobre todo un día como hoy. Felicidades. Gracias, don Sabio. Beatriz. Que tengas muy buenas vacaciones. Esta noche va usted al acto del Ayuntamiento. Esta noche voy al acto y después me iré para las Canteras. Como está mandado, Exacto. a pegarse el bañito de rigor. ¿Ah, sí? Hombre, claro. ¿A ustedes de las que se meten en el agua y Yo todo? soy la que me meto en el agua. Y eso que está fría de nariz. Pero por Yo a soy- esas horas llevará usted una botellita de ron para echarse. No bebo ron. Bueno, pues ginebra o cualquier otra cosa. ¿No? Ya estamos. Yo soy de las que entro en el agua a las 8 de la mañana a nadar. Ah, pero... O sea que... ¿Todos los días o la noche de San Juan? Llevo un mes y medio que no voy, pero lo normal es que yo nade a esa hora. Eso de ser concejal es una Sí, sí. No, así, bueno, pero ya volveré otra vez a... Nos vamos. Esta tertulia vuelve en septiembre. Hasta el jueves, amigos, que sí, definitivamente es la última de esta temporada.